Nos reencontramos justo en el punto más bajo, en las cenizas de una de las escenas más brutales de la guerra, la caída de Fort William Henry. En nuestro análisis anterior detallamos cómo las fuerzas de Montcalm tomaron el fuerte y cómo, a pesar de las promesas, de una rendición honorable, sus aliados indígenas desataron una masacre. Una imagen de puro caos, sí. Y de horror. Y esa imagen, esa noticia, al cruzar el Atlántico y llegar a Londres, no fue solo la crónica de una derrota militar, fue una onda de choque. Claro. Para el gobierno y para el público británico, era la prueba definitiva, la firma incontestable de que la estrategia en América, desarrollada por el comandante en jefe, Lord Loudon, estaba fracasando de una forma no solo catastrófica, sino también humillante. La guerra estancada, la moral por los suelos. Y el mando era un completo desastre. Es increíble pensar cómo la caída de un fuerte tan remoto, en la frontera de Nueva York, pudo provocar un terremoto político a miles de kilómetros. Pues así fue. Pero así fue. Este es el momento en que la desesperación abre la puerta a una de las figuras más enérgicas, brillantes y también controvertidas de la historia británica, William Pitt. Hoy vamos a sumergirnos en cómo esta crisis dio a luz a una estrategia radicalmente nueva, una visión de guerra total que cambiaría el curso del conflicto para siempre. Entonces, la noticia de la masacre de William Henry llega a Londres. ¿Cuál es la reacción inmediata? Imagino que no se lo toman como una simple derrota más, ¿no? Para nada. Es la gota que colma el vaso. El clavo final, digamos, en el ataúd político de Lord Loudon. Su gestión ya estaba en entredicho. Muchísimo. Su gran plan para 1757, el año de la catástrofe, consistía en concentrar casi todas sus tropas regulares en una única y masiva expedición para atacar la fortaleza francesa de Louisbourg, en la costa. Pero eso suena a un error de principiante. ¿Cómo es posible que se centrara tanto en Louisbourg como para dejar su retaguardia, Sí. la frontera de Nueva York, que ya era vulnerable, completamente expuesta? Es la pregunta del millón y demuestra su mentalidad. Loudon pensaba en una guerra europea tradicional, ¿sabes? Tomar grandes fortalezas, movimientos de ejércitos en bloque. Subestimó por completo la velocidad y la brutal eficacia de la guerra de guerrillas que practicaban las fuerzas francoindígenas en el interior. Pero es que lo peor es que su gran apuesta ni siquiera se ejecutó. A eso iba. Es que la expedición a Louisbourg ni siquiera zarpó. ¿Cómo? Se canceló. Por el mal tiempo y, sobre todo, porque la inteligencia británica confirmó la llegada de una flota francesa superior. No me lo puedo creer. O sea, movilizó a casi todo el ejército regular en América para una única operación que se fue al traste por una borrasca. El fracaso es absoluto. No consiguió nada en la costa y mientras el interior se desmoronaba. Exacto. Y por si fuera poco, su relación con los colonos no era precisamente buena. Era venenosa. Su estilo de mando era autoritario, inflexible. Exigía acuartelamiento, suministros a las asambleas coloniales sin ninguna negociación. Como un conquistador en su propio territorio. Tal cual. Un historiador lo describió como arena en los engranajes del esfuerzo bélico. Generaba más resentimiento que cooperación. Su destitución era inevitable. Y en medio de este caos de incompetencia y crisis política, emerge William Pitt, el gran plebeyo. Un apodo. Curioso para uno de los hombres más poderosos. Se lo ganó y lo cultivó con maestría. Proyectaba esa imagen de ser la voz del pueblo y de los comerciantes frente a la vieja aristocracia corrupta. Y durante años había sido el crítico más feroz de la gestión de la guerra. Con la caída de Loudon, claro, todos los ojos se volvieron hacia él. Tenía la visión. Pero le faltaba el poder. ¿Y cómo lo consigue? Pues lo hace a través de una de las alianzas políticas más extrañas y eficaces de la historia británica. Forma un gobierno de coalición con su archirrival, el duque de Newcastle. Vaya. Un pacto de pura conveniencia entre dos hombres que se despreciaban, pero que se necesitaban desesperadamente. Una pareja extraña, desde luego. ¿Cómo podía funcionar algo así? Es que ahí está lo fascinante. Convirtieron sus diferencias en su mayor fortaleza. Eran las dos mitades de una máquina de guerra perfecta. Pitt era el visionario, el estratega carismático, el gran orador capaz de electrizar al Parlamento. El cerebro y el alma de la operación, por así decirlo. Exacto, pero Newcastle era la maquinaria. Ah. Era el político consumado. Controlaba la hacienda, las finanzas y, lo más importante,
una red de clientelismo inmensa que le garantizaba una mayoría en el Parlamento. Ya veo. Newcastle se encargaba del dinero y los apoyos, mientras Pitt se dedicaba a ganar la guerra. Y esta alianza le dio a Pitt la libertad política y financiera que necesitaba para poner en marcha su plan. Entiendo la alianza. Newcastle le da a Pitt el poder y el dinero, la plataforma. Pero tener el poder es una cosa y saber usarlo es otra. ¿Qué hace Pitt con ese cheque en blanco? Pitt no hace un ajuste, hace un giro de 180 grados. Radical. Totalmente. Su primera y más trascendental decisión es declarar, en contra de toda la ortodoxia militar de la época, que la guerra contra Francia se ganará o se perderá en América. Europa pasa a ser un teatro secundario. El objetivo ya no es defender la frontera, es la aniquilación total de Nueva Francia, conquistarla por completo. Una ambición sin precedentes. ¿Y cómo pensaba llevarla a cabo? A ver, su estrategia se basaba en 4 pilares interconectados. El primero, y más obvio, era la prioridad América. ¿Concentrarlo todo allí? Todo. El esfuerzo principal del ejército y sobre todo de la Marina Real. Se envían miles de soldados regulares hasta alcanzar una fuerza de casi 20.000 hombres solo del ejército británico. Una cifra impensable hasta entonces. Impensable. Con el objetivo claro de tomar primero Louisbourg para controlar el río San Lorenzo y después el corazón de Nueva Francia, Quebec. El segundo pilar, me imagino, tiene que ver con la Royal Navy. Por supuesto. Es la guerra naval. Pitt entiende algo fundamental. Las colonias francesas son como un buzo atado a un tubo de aire. Dependen por completo de los suministros que llegan desde Francia. Y él quiere cortar ese tubo. Exacto. Usar la abrumadora superioridad naval británica para establecer un bloqueo hermético del Atlántico. Es una guerra de asfixia. Si Nueva Francia no recibe hombres, municiones y comida, se marchitará. Vale, tiene sentido. Pero Francia no se va a quedar de brazos cruzados, ¿no? ¿Cómo evita Pitt que simplemente reúnan una flota y envíen refuerzos a Canadá? Ahí entra el brillante y cínico tercer pilar. La contención en Europa. Para evitar que Francia envíe refuerzos a América, hay que mantenerla sangrando y ocupada en el continente. Pitt, que irónicamente había criticado los subsidios aliados extranjeros, Ahora los usa. ahora abre las arcas y vierte enormes sumas de dinero en Prusia y Hannover. La idea era, en sus propias palabras, ganar América en los campos de Alemania. Es una visión increíblemente moderna. Lo es. Concibe la guerra como un sistema global interconectado. Usa Prusia como muro de contención en Europa, mientras usa la Royal Navy como una boa constrictora en el Atlántico. Pero, ¿todo esto quién lo paga? Suena astronómicamente caro. Y ese es el cuarto y último pilar, el que lo sostiene todo. Una financiación sin precedentes. Deuda masiva. A niveles nunca vistos, la filosofía de Pitt es simple. La victoria total justifica cualquier coste. Y aquí es donde su socio, Newcastle, resulta indispensable. Es él quien convence a los financieros de la City de Londres para que sigan prestando. Es una apuesta total, o ganar a lo grande o llevar al país a la bancarrota. Espera, entonces el cambio de Pitt no fue solo militar y financiero. Me da la sensación de que faltaba una pieza en el puzzle de Loudoun, que Pitt sí supo ver. Los propios colonos. Exacto. Absolutamente. Y este es quizás su golpe de genio. Entendió que no podía ganar la guerra a pesar de los colonos, sino que tenía que ganarla con ellos. Donde Loudoun usaba el palo, Pitt saca la zanahoria. ¿Qué tipo de ofertas? La más importante fue un anuncio revolucionario. El Tesoro británico reembolsaría a las asambleas coloniales la mayor parte de los gastos que tuvieran para reclutar, pagar y abastecer a sus propias tropas. O sea que, en lugar de exigir, paga. Pasa de un modelo de imposición a uno de inversión. Les está diciendo, sois parte del proyecto, no solo un recurso. Un historiador lo describió como aprovechar las inigualables cualidades lubricantes del dinero y la autonomía. Me imagino que eso cambió las cosas de la noche a la mañana. Por completo. Pero no fue solo el dinero. Pitt eliminó una de las mayores fuentes de fricción para los colonos. Esa norma que establecía que cualquier oficial regular británico, por joven que fuera, tenía un rango superior al de los oficiales coloniales. Un insulto en toda regla. Un insulto constante para gente como George Washington. Pitt decreta que los oficiales provinciales tendrían un rango equivalente. Les da dinero y, casi más importante, les da respeto. ¿Cuál fue el resultado? La respuesta en las colonias fue, según los informes, entusiasta. El reclutamiento se disparó.
Las asambleas que habían estado obstruyendo a Loudoun ahora competían para ver quién levantaba más regimientos. Las colonias pasaron de ser participantes reticentes a socios activos y motivados. Por primera vez luchaban codo con codo de una forma coordinada y con la moral por las nubes. Recapitulando entonces, a raíz de la humillante derrota en Fort William Henry, un nuevo liderazgo en Londres lo cambia todo. William Pitt apuesta el futuro del imperio en una victoria total en América. Y, lo que es más importante, redefine la relación con las colonias. Las trata como socios a los que hay que incentivar en lugar de como subordinados. Con esto se sientan las bases de la victoria. Fue diseñada para salvar el imperio, pero podría ser que este nuevo sentimiento de poder y colaboración en las colonias, una vez derrotado el enemigo común, contuviera las semillas de un conflicto futuro muy diferente. Una pregunta que la historia no tardaría en responder. Con el plan de Pitt en marcha y la maquinaria bélica funcionando a pleno rendimiento, las tornas de la guerra están a punto de girar drásticamente. En nuestro próximo análisis, veremos cómo esta nueva estrategia se pone en movimiento con la gran ofensiva británica de 1758, que tendrá como objetivo principal la captura de la imponente fortaleza de Louisbourg.